Dice la palabra de Dios que Dios levanta, le habla al profeta Jonás para que fuese a Nínive y pudiera transmitir el mensaje de Dios, un mensaje que venía de parte de Dios, era un mensaje de Nínive. Como hoy estamos acá, amado amigo, si estamos en este lugar, sabe, hemos venido, oiga, con el propósito, le decía, ¿verdad?, de hablarle a usted de la palabra de Dios, decirle a usted que se aparte de todo aquello que a Dios no le agrada. Gloria a Jesús. Hoy la maldad es demasiado, entonces, ¿sabe? A Dios no le agrada el pecado del ser humano. Es por eso, esa es la razón por la cual, mire, cuántas cosas hoy en día se están viendo en esta tierra. Dice la palabra de Dios, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces Dios ha venido hablando a su vida, amado amigo? ¿Cuántas veces, de cuántas maneras Dios ha hablado a su vida? ¿Y sabe por qué Dios le habla al ser humano? Porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan, todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Entonces sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este mensaje, oiga, ese mensaje no era de parte, mire, Jonás solamente era un instrumento, pero ese mensaje, gloria a Jesús, era un mensaje que venía de parte de Dios, era un mensaje divino, y de los ninivitas dependía, gloria a Jesús, si atendían a ese mensaje o hacían caso omiso al mensaje que iba de parte de Dios. Gloria a Jesús. Y hoy estamos en este lugar, le decía, amado oyente, no estamos en este lugar, oiga, como le decía, quizá porque nosotros querramos, no, es un mandato de parte de Dios. Gloria a Jesús. Le decía entonces, Nínive era una ciudad grande, dice la palabra, pero así como era grande en territorialmente, también era grande, mire, la maldad era demasiado como hoy en día. Pero yo quiero decirle en esta bendecida hora, quizá para ese entonces la maldad no era como hoy en día. Cuánta maldad existe. Gloria a Jesús. Y le decía, amado oyente, a Dios no le agrada la maldad del ser humano. Es que Dios, cuando hizo al ser humano, Dios cuando hizo al hombre y a la mujer, lo hizo con el propósito, oiga, amado amigo, de que usted y yo le sirviéramos a Dios en esta tierra. Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo para que en este mundo, usted en esta tierra, usted y yo le sirviéramos, le fuéramos obedientes a Dios. Gloria a Jesús. Pero entonces le decía, si bien es cierto, nos hemos apartado del plan de Dios para con nosotros, de los propósitos de Dios, pero Dios, entonces Dios es tan bueno que aún, mire, le da la oportunidad al ser humano para que pueda volverse a Dios. Dios le da la oportunidad al ser humano para que pueda apartarse de su pecado, pueda reconocer su condición de vida y pueda, oiga, gloria a Jesús, pueda volverse a Dios una vez más. Por eso Dios dice en su palabra, gloria a Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice las Sagradas Escrituras. Amado oyente, amado amigo, cuántas cosas se están viendo hoy en día. Lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo. Gloria a Jesús. Pero le decía hace un momento, Dios está permitiendo, mire que todo esto que se está viendo hoy en día, mire, acontezca con el propósito entonces
de llamar, captar su atención, gloria a Jesús, y usted pueda volverse a Dios. Y sigue diciendo la palabra, gloria a Jesús. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Gloria a Jesús. Ese era el mensaje, oiga, que tenía que decirme Jonás. Un mensaje corto, pero tan convincente. No era un mensaje, oiga, con elocuencia, no, amado amigo. El mensaje que Jonás llevaba era de que 40 días le quedaba a la ciudad de Nínive o a los ninivitas. Gloria a Jesús. Amado amigo, ya se ha preguntado usted cuánto tiempo de vida le queda a este mundo, a esta tierra, o cuánto tiempo, gloria a Jesús, de vida le queda a usted, amado amigo. No lo sabemos. Gloria a Jesús. No lo sabemos. Pero entonces le decía, Dios aún sigue hablando a nuestras vidas. Jonás se paraba en una esquina y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás se iba a otra esquina de aquella ciudad y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se iba Jonás a otra esquina de aquella ciudad y decía: de aquí a 40 días, Dios le bendiga, hermano, de aquí a 40 días Nínive será destruida, dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Pero hoy cuánta gente, mire cuánta gente escucha la palabra del Señor. Cuántos mensajes usted ha escuchado, amado amigo. Y hasta hoy mire cuánta gente, en vez de recibir la palabra, mire, y arrepentirse de sus pecados, reconocer su pecado ante la presencia de Dios, cuánta gente, oiga, mire, está haciendo caso omiso a la palabra, está ignorando la palabra de Dios, pero Dios aún así sigue hablando a su vida, amado oyente. Gloria a Jesús. Dice el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuánta gente hoy en día dice: voy a buscar de Dios hasta que Dios hable a mi vida. Voy a buscar de Dios hasta que Dios toque mi corazón. Voy a buscar de Dios hasta que Dios toque mi corazón. Pero sabe, amado amigo, Dios siempre ha estado hablando al corazón del ser humano. Pero cuánta gente hoy en día entonces está endureciendo su corazón. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo, yo le estoy compartiendo esta palabra, gloria a Jesús, tal vez así resumidamente. Dice el versículo 4: comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice la palabra. Oiga, gloria a Jesús. No creyeron a Jonás, creyeron a Dios, dice la palabra. Amado oyente, eso es lo que a Dios le agrada. Gloria a Jesús. Cuando los ninivitas escucharon aquel mensaje que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, gloria a Jesús, dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice las Sagradas Escrituras. Oiga, creyeron a Dios.
No como hoy en día, cuánta gente, mire, que en vez de creer el mensaje, cuánta gente, mire, se molesta. Mire, cuando estamos, mire, ubicados como hoy estamos, mire, en este lugar predicando la palabra, cuánta gente en vez de recibir la palabra de Dios, mire, cuánta gente, oiga, amado amigo, cuánta gente, mire, se ofende, cuánta gente, mire, pasa insultando, cuánta gente no les gusta la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Pero Dios aún así sigue hablando a su vida, para que en aquel día usted no tendrá excusa. En aquel día usted no podrá justificarse ante la presencia de Dios, de que nunca Dios habló a su vida, de que nunca Dios, gloria a Jesús, habló a su corazón. Porque la palabra de Dios dice, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice las Sagradas Escrituras. Gloria a Jesús. Hoy mire cuánta gente está atemorizada. Mire todo lo que está aconteciendo. Mire, en estos tiempos no es una casualidad, amado amigo. Mire todo lo que está viniendo. Mire, esta tierra no es casualidad. Son señales, oiga, amado oyente, que se está cumpliendo. Todo lo que está, mire, aconteciendo está escrita, gloria a Jesús, en la palabra de Dios. Dios lo está permitiendo entonces, ¿sabe? Porque de esa manera Dios está hablando a la vida del ser humano. Y sigue diciendo la palabra, bendito es el nombre de Jesús. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojaron de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas y sobre ceniza, dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Esto, mire, es humillación ante la presencia de Dios. Cuando los habitantes de Nínive escucharon este mensaje, dice la palabra de Dios que los hombres de Nínive creyeron a Dios, se vistieron de cilicio. El cilicio era una vestimenta, oiga, áspera. Gloria a Jesús. Era una señal de humillación. Era una señal, gloria a Jesús, mire, de arrepentimiento. Y eso es lo que a Dios le agrada, amado amigo. Gloria a Jesús, cuando aquella persona reconoce su pecado. No hay pecado, no existe pecado que Dios no pueda perdonar, amado oyente. Gloria al Señor. Cuando, mire, los hombres de Nínive entonces escucharon aquel mensaje, se vistieron de cilicio. Este mensaje, dice la Biblia, que llegó también hasta el rey, oiga, de Nínive. De manera que aquel hombre, también el rey de Nínive, se despojó, dice, de sus vestiduras reales, se vistió de cilicio, es decir, con vestiduras ásperas. En otras palabras, se humilló ante la presencia de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Gloria a Jesús. Eso es lo que a Dios le agrada, amado amigo, ¿sabe? Que el ser humano reconozca su pecado, que el ser humano se humille ante la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Y hasta hoy usted y yo, oiga, amado oyente, este mundo existe aún, el ser humano existe aún, es por la misericordia de Dios. No es porque usted y yo seamos buenos. Dice la palabra de Dios que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la palabra. ¿Qué sería de nosotros? Mire, si Dios no fuera misericordioso, este mundo, gloria a Jesús, ya no existiera. Si, mire, Dios no fuera misericordioso, usted y yo ya no estuviéramos con vida. Pero Dios, porque es misericordioso, le está dando entonces la oportunidad al ser humano para que cambie, para que se aparte de su pecado,
para que deje de pecar ante la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Luego hizo anunciar, es decir, el rey en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos, dice la palabra. Gloria a Jesús. Dice la palabra que cuando el rey de Nínive escuchó este mensaje, gloria a Jesús, que iba de parte de Dios, dice que se humilló entonces. Gloria a Jesús. Hizo un decreto, ordenó de que todos clamaran a Dios fuertemente y que se apartaran de su mal camino. Gloria a Dios, amado amigo que me está escuchando. Le decía hace un momento lo que está aconteciendo hoy en día. Entonces, mire, es por causa del pecado del ser humano. Le decía cuánta maldad existe hoy en día. Robos, extorsiones, asesinatos, violencia, prostitución, homosexualismo. Cuánta maldad existe hoy en día. Gloria a Jesús. El ser humano no quiere obedecerle a Dios. Entonces, pero Dios, mire, Dios en su misericordia, gloria a Jesús, Dios le da la oportunidad al ser humano para que se vuelva a Dios y se arrepienta de su pecado. Amigo, amado oyente que me escucha en esta hora, yo no sé cómo está su condición de vida, yo no sé cómo está su vida de usted ante la presencia de Dios, pero Dios, oiga, Dios no está viendo, mire, la magnitud de sus pecados. Si usted se arrepiente, Dios perdona sus pecados. Gloria a Jesús. Dice la palabra que si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, dice la palabra, vendrán a ser como la blanca lana. Si fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, dice la palabra. Gloria a Jesús. Dios no está viendo, amado amigo, la magnitud de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Dios lo que ve es que el ser humano reconozca sus pecados. Gloria a Jesús, y se convierta, se arrepienta y se vuelva a Dios, amado oyente. Gloria, bendito es el nombre de Jesús. Y ya para finalizar, voy a leerle el último versículo. El versículo 10 dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo, dice la palabra de Dios. Oiga, amado oyente, de ese Dios le estoy hablando en esta bendecida hora, y siempre le he hablado de ese Dios. Gloria a Jesús. De un Dios, gloria a Jesús, que misericordioso. Si el hombre se arrepiente, la mujer se arrepiente, Dios perdona de sus pecados. Dice la palabra que Dios, cuando vio que los habitantes de Nínive se humillaron, empezaron a pedir misericordia, a clamar a Dios fuertemente, se arrepintieron de su mal camino, de la rapiña, es decir, de los robos que habían en sus manos. Dice la palabra que Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal, dice, de hacerles mal, dice, que él había prometido hacerles. Gloria a Jesús. Amado oyente, Dios puede tener misericordia de este mundo. Dios puede tener misericordia de usted, pero siempre y cuando el ser humano se arrepiente de su pecado.
Gloria a Jesús. Pero ¿sabe cuánta gente hoy en día, en vez de reconocer su pecado, en vez de humillarse ante la presencia de Dios, cuánta gente empieza, mire, a cuestionar a Dios? Cuánta gente culpa a Dios. Mire, mucha gente dice: si Dios fuera bueno, si Dios amara al ser humano, ¿por qué está permitiendo todo esto? ¿Sabe, amado amigo? Porque Dios, precisamente Dios ama al ser humano. Esa es la razón por la cual Dios está permitiendo esto, porque Dios de esta manera está hablando a su vida. Gloria a Jesús. Así que, amado oyente, no hay excusa. Dios está hablando de diferentes maneras a nuestras vidas. De usted depende si recibe la palabra. Gloria a Jesús. De usted depende. Gloria a Dios. Si se arrepiente de sus pecados. Gloria a Jesús. Pero Dios sigue hablando. Dios te bendiga, varón. Bendiciones. Dios sigue hablando a su vida. Así que en esta bendecida hora, Dios le bendiga. Hemos compartido entonces un momento la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios jamás, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que Dios le bendiga.